Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Habita en mí. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Muy buenas noches, estimadas, estimados en el Señor. Un jueves más en la cual nos reunimos para estudiar las Escrituras. Este jueves especial hemos puesto un alto en nuestro estudio sistemático del Evangelio de Marcos para analizar un poquito, para estudiar un poquito, para compartir un poquito de historia con respecto a la Biblia, con respecto a la doctrina de las Escrituras, con respecto a la inspiración, a la revelación de la palabra de Dios. Esta revelación natural y revelación especial a la cual hacemos mención en este día jueves, ya que septiembre es el mes de la Biblia. Usted se preguntará, ¿por qué septiembre es el mes de la Biblia? ¿Por qué celebramos en este mes, recordamos en las iglesias y le damos énfasis a la Biblia? También sabremos la historia de por qué esto. Así que sea usted bienvenido a Estudiando las Escrituras en este día jueves. Vamos a orar primeramente para honrar al Señor, para darle gracias por este nuevo día que nos concedió, por sus provisiones, por todo lo bueno y porque concluimos el día estudiando la palabra. Comenzamos en nuestro devocional diario y concluimos este día jueves estudiando la palabra del Señor, en especial el mes de la Biblia. Así que bendecimos al Señor, le invito a que podamos orar para que usted también pueda compartir este enlace con sus amigos, con la familia y juntos podamos aprender un poco más de la palabra del Señor. Así que le invito a que juntos oremos al Señor en esta hora de la noche. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora de la noche damos tantas gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad, por concedernos y darnos la oportunidad de a través de estos medios de gracia su nombre sea exaltado, para que a través de estos medios de gracia, Padre, su palabra sea exaltada. Esta palabra que es viva, es eficaz, esta palabra que es inspirada, esta palabra que el salmista se atribuyó y dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te damos gracias, Padre, por el día que nos ha concedido, por sus provisiones, por sus múltiples misericordias que nos ha concedido, por su cuidado y por todo ello. Damos gracias porque podemos concluir el día estudiando tu palabra
y hace tanto bien a nuestra vida de fe, a nuestra vida del Espíritu. Padre eterno, bendiga a quienes hoy se conectan. Bendiga a nuestros hermanos, amigos que pasarán por esta transmisión y que su Espíritu Santo también les guíe a ellos para poder conectarse y aprender de tu palabra. Le damos gracias, Señor. Úsenos como instrumento en sus manos, porque el único fin es adorarle a usted, el Dios verdadero, el Dios de toda gracia, el Dios de nuestra salvación. Le exaltamos, Dios, bendecimos su nombre, le damos gracias por esta misericordia, en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Bien, bendiciones para cada uno de ustedes, ¿cierto? Animarles a que ustedes puedan compartir este enlace, a animar a la iglesia del Señor, en especial a la Casa de la Fe, que se pueda conectar, que tome esta responsabilidad y este peso de conectarse y aprovechar estos medios que tenemos. No sabemos por cuánto tiempo más lo seguiremos realizando. Debemos aprovechar estos medios en los cuales somos edificados, somos enseñados, somos discipulados por la palabra del Señor. Bien, saludar a quienes se han conectado. Nuestra hermana Soledad me aparece a mí conectado, nuestra pastorita, nuestra hermana Valeria, nuestra pastorita saluda, nuestra hermana Valeria también, nuestra hermana Valeria manda un abrazo, nuestra hermana Soledad dice buenas noches mis pastores, que Dios los bendiga y mis hermanos en Cristo. Amén, hermana Soledad. Nuestra hermana Mariene, buenas noches mis pastores, hermanas, hermanos, muchas bendiciones. Nuestra pastora dice hola, muy buenas noches mis amados hermanos. Dios guarde sus vidas y le dé sabiduría a nuestro pastor para enseñarnos la palabra del Señor. Los quiero mucho. Y también está nuestra hermana Doris Lagos, mamita de nuestro pastor Joselín Salazar de Mulchen. Cariños, un beso para ella, para su esposito, ¿cierto? Allá en Mulchen, esperando que esté todo bien y en orden. Bien, mientras se conectan, mientras más se llegan a nuestro grupo, vamos a escuchar una alabanza y volvemos para comenzar con nuestro estudio del día de hoy, el cual nos convoca. Vamos a una alabanza y volvemos. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame
quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Bien, ya estamos de vuelta con nuestro programa de hoy, estudiando las Escrituras. Nuestra hermana Ivonne está conectada, nuestra hermana Soledad también decía ella, buenas noches pastores, que Dios les bendiga, y ella decía, mi mamita, lo mandó mi mamita pastor. Nuestra hermana Gladys, que está acá de algunos días, semanas, acá por Chillán, en la casa de nuestros hermanos en el Señor. Bien, amados, vamos de lleno a nuestro estudio del día de hoy, ¿les parece? Ya que son las 10 de la noche. Así que vamos al estudio de la palabra de hoy. Bien. Vamos entonces al estudio de hoy, que como les decía, pusimos un alto en estudiando las Escrituras para seguir estudiando el Evangelio de Marcos, para compartir un poquito sobre el mes de la Biblia y concerniente a la Biblia en sí, a la palabra del Señor. Concerniente a cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, cuántos tiene el Antiguo y cosas así. Ciertamente usted lo sabe. Vamos a profundizar un poquito en la doctrina de las Escrituras. ¿Qué es doctrina? Vamos a conocer tres grandes palabras dentro de esta doctrina de las Escrituras que estaremos definiendo. Estaremos viendo un poquito de la revelación de Dios, la revelación general, la revelación especial. Estaremos hablando un poquito de la inspiración de las Escrituras. Estaremos hablando un poquito de la naturaleza de esta inspiración. Ahí estaremos hablando un poquito del canon de las Escrituras, cómo se construye el canon de las Escrituras. Así que es un recorrido apasionante para conocer un poco de la palabra
del Señor. Entonces vamos al PowerPoint, ¿cierto? Que tenemos en esta hora de la noche para poder compartir ciertamente el estudio de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Entonces vamos a proyectar nuestro estudio de hoy, como les decía, que tiene que ver con la doctrina de las Escrituras, haciendo honor, amadas, como les decía, amados, haciendo honor a este mes de la Biblia, ¿ya? Haciendo honor a este mes de la Biblia. Y la doctrina de las Escrituras, ¿por qué? Porque es lo que en este mes le damos realce a la Biblia, con su historia, cómo se construye. Usted sabe que es Biblia. Biblia es conjunto de libros. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a profundizar un poquito más en este día jueves, dándole la honra a la palabra del Señor, ¿cierto? Esta palabra inspirada, esta palabra que ha llegado a nuestro corazón, esta palabra que nos ha convertido, esta palabra que ha sido declarada por el Señor, esta palabra que trae vida y vida en abundancia. Así que en ello vamos a profundizar un poco en esta hora de la noche. Bien, la doctrina de las Escrituras, como les decía, estudio bíblico, mes de la Biblia. ¿Por qué yo les decía primeramente por qué septiembre es el mes de la Biblia? Eso es lo primero que nosotros debemos respondernos. Tenemos que saber por qué septiembre es el mes de la Biblia y por qué no otro mes. ¿Por qué es septiembre? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que la Iglesia protestante evangélica celebra el mes de la Biblia en septiembre porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso, como usted podrá ver ahí ciertamente en su celular o en el computador, si usted lo está viendo. Por ese motivo se celebra el mes de la Biblia. Voy a cambiar mi imagen para no entorpecer un poquito las imágenes que quiero proyectar para ustedes. Así que, como les decía, la Iglesia Protestante Evangélica celebra el mes de la Biblia en septiembre porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso, como la imagen que aparece ahí. En su portada aparece un oso comiendo miel de un panal. Fue traducida por Casidoro de Reina y en esa oportunidad se imprimieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza, el año 1569. Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en el año 1602, dio origen a la famosa versión Reina Valera, tan reconocida y amada por los evangélicos hasta hoy, la Reina Valera. La Biblia del Oso fue la primera traducción completa en español, traducida desde los idiomas de los manuscritos originales, hebreo, griego y arameo. Traducciones previas de la Biblia eran desde la Vulgata latina. También hubo porciones desde los idiomas originales. El mes de la Biblia es una celebración unificadora de las iglesias cristianas. Por ese motivo, nosotros celebramos en octubre el mes de la Biblia, estimados. Por ese motivo se celebra en octubre el mes de la Biblia. Bien, eso era importante saberlo. Eso era importante conocerlo o recordarlo. ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Ahora bien, veamos entonces la doctrina de las Escrituras. Primeramente, ¿qué es doctrina? Para poder entender un poquito este tema de la doctrina de las Escrituras. Está la doctrina dentro del estudio sistemático de la palabra, está la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de los ángeles, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre. Son doctrinas. ¿Pero qué es una doctrina? Es lo primero que nosotros necesitamos saber. Doctrina literalmente significa enseñanza. Y el término doctrina tiene diversos niveles de significado según su contexto.
al nivel inferior sencillamente puede referirse a la opinión o enseñanza de alguna persona sobre un tema cualquiera, y en tal caso esto sería el sinónimo de opinión. Otras veces se le usa para referirse a todo un acápite en el discurso teológico, como cuando se habla, por ejemplo, de la doctrina de la salvación, refiriéndose a la soteriología, o a la doctrina de la iglesia, para referirse a la eclesiología. Eclesiología es doctrina de la iglesia, y soteriología, del griego soter, salvación, la doctrina de la salvación. Y esas son doctrinas importantes, fundamentales de la vida de la fe. A un nivel más estricto, la doctrina se refiere a aquellas enseñanzas que consciente y consideradamente caracterizan a un grupo cualquiera dentro de la iglesia. Entonces, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia y por lo tanto la doctrina de las escrituras nos caracterizan porque son como los pilares de nuestra fe, son los pilares de nuestra enseñanza. Nosotros como cristianos debemos conocer la doctrina de las escrituras, debemos conocer la doctrina de la salvación, la soteriología, debemos conocer la doctrina de la iglesia, que es la eclesiología, deberíamos conocer la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Cristo, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, y así muchas doctrinas que hay, que son partes fundamentales y pilares de nuestra vida de fe para conocer dónde pisamos y por qué terreno caminamos. Como por ejemplo cuando hablamos o cuando se habla de la doctrina reformada de la predestinación o de la doctrina wesleyana de la santificación. Por último, en el sentido estricto, una doctrina es una enseñanza de tal autoridad que rechazarla implica sobrepasar los límites de la ortodoxia, los límites de la autenticidad, los límites de la fidelidad, los límites de la lealtad hacia el mismo Dios. Eso en sí profundamente es la doctrina, y no es una enseñanza de tal autoridad que rechazarla implica sobrepasar estos límites de la ortodoxia. Por tanto, la doctrina de las Escrituras es demasiado relevante y es demasiado importante para la vida de fe del cristiano, y es importante que nosotros la conozcamos. Bien, conociendo este significado de doctrina, veamos estas tres grandes palabras de las cuales les quería mencionar. Tres grandes palabras. Hoy en día está de moda negar a cada religión los elementos exclusivos que la reivindican. Otras religiones también tienen sus libros sagrados. Pero ¿qué tiene de especial la Biblia? Conscientes, por lo tanto, de la importancia de nuestro tema y de la desaprobación con la cual muchos consideran nuestro intento por defender la singularidad de la Biblia como ya obsoleto, como que la Biblia está pasada de moda, como para qué sirve la Biblia, comenzaremos con algunas definiciones. Las tres palabras grandes que usan comúnmente los cristianos en este sentido son revelación, inspiración y autoridad. Estas son tres palabras muy importantes de definirlas, de conocerlas con respecto a la doctrina de las Escrituras, con respecto a la doctrina de la Biblia. Revelación, inspiración y autoridad. La palabra fundamental es revelación. Deriva de un sustantivo latino que significa quitar el velo e indica que Dios ha tomado la iniciativa de darse a conocer. La racionalidad de este concepto debería ser evidente, porque sea quien o qué fuere Dios, está totalmente más allá de nuestro conocimiento. Por lo tanto, esta revelación que vino al hombre fue como quitar el velo y nos indica que Dios siempre ha tomado la iniciativa de darse a conocer. Nace una pregunta. ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? ¿Alcanzarás el propósito del Todopoderoso? Así lo menciona Job 11:7. Claro que no. Su infinita grandeza velada a nuestros ojos, prohibida a nuestros ojos, no podemos descubrirlo por nuestra propia cuenta. Si hemos de llegar a conocerla algún día, Él deberá darse a conocer primero. Dios se da a conocer a través de la revelación. La segunda palabra, inspiración, indica el modo principal por el cual Dios ha escogido revelarse. ¿Por qué se revela Dios? ¿Por qué Dios escogió revelarse? Se ha revelado en forma parcial en la naturaleza
y en forma suprema en Cristo, pero también lo ha hecho al hablar a personas individuales. Este proceso de comunicación verbal recibe el nombre de inspiración. Recuerda esta palabra, hablamos de revelación, inspiración. No usamos la palabra con el sentido general que le damos al decir que un poeta o músico está inspirado. No, por el contrario, tiene una connotación especial y precisa, a saber que toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 lo menciona. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté preparado, capacitado para toda buena obra. Por eso es importante y es relevante esta revelación, es importante y relevante esta inspiración. Esta es una frase que traduce una sola expresión griega, traducida con menos precisión por la mayoría de las versiones como inspirada por Dios. El significado entonces no es que Dios haya dado su aliento a los escritores, ni que de algún modo haya infundido su aliento en las escrituras para darles su naturaleza especial, sino que lo escrito por los autores humanos era el aliento de Dios. Él habló a través de ellos fueron sus portavoces. Es más, no dudamos en decir que esta inspiración fue inspiración verbal, en el sentido de extenderse a las palabras mismas que usaron los autores humanos. Esto es lo que ellos afirmaban. Por ejemplo, el apóstol Pablo podía declarar que al comunicar a otros lo que Dios le había revelado, no usaba palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y Pablo lo menciona en 1 Corintios, capítulo 2, verso 13. Tampoco nos sorprende en lo mínimo, ya que no es posible transmitir un mensaje preciso sin palabras precisas. Y esas palabras precisas vienen solamente de Dios. Y la tercera palabra, dentro de estas tres palabras importantes, es autoridad. Es el poder o el peso que poseen las escrituras por lo que son, o sea, una revelación divina dada por inspiración divina. Si es una palabra de Dios, tiene autoridad sobre nosotros, porque detrás de cada palabra que alguien pronuncia está la persona que la dice. Es el que habla, su carácter, su conocimiento y su posición, quien determina la manera en la cual la gente considera sus palabras. De modo que la palabra de Dios lleva la autoridad de Dios, es por quien es Él que debemos creer lo que ha dicho. Revelación, inspiración, autoridad. Esta es la lección que aprendió Simón Pedro cuando Jesús le dijo en el lago de Genesaret que bogara mar adentro y echara las redes para pescar. ¿Recuerda? Lucas 5, versículos 4 y 5. Toda su pericia como pescador, obtenida a través de años de experiencia, se rebelaba contra la sugerencia de Dios, de Jesús, hasta protestó: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada. Sin embargo, sabiamente agregó: pero por tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo: boga mar adentro, echa la red. Él le dice: Maestro, estuvimos toda la noche pescando, estuvimos toda la noche tirando nuestras redes y no pescamos nada, pero por tu palabra echaré la red. Si pudiéramos parafrasear esto, podríamos decir: por tu autoridad, con la palabra de tu autoridad lo haré. ¿Y qué pasó? Un milagro. La pesca milagrosa. Las redes casi se rompían y tuvieron que llamar a las otras barcas para que le ayudaran, porque la palabra de Dios en Jesús, la autoridad de Dios, tiene peso y tiene poder. Nuestra afirmación entonces es que Dios se ha revelado a sí mismo, hablando que este discurso divino dado por el aliento de Dios ha sido escrito y preservado en las Escrituras, en la Biblia, la palabra que usted tiene, y que de hecho las Escrituras son la palabra de Dios escrita, que por lo tanto es verdadera y confiable y tiene autoridad divina sobre nosotros. Eso es lo relevante en estas tres palabras: revelación, inspiración y autoridad. Bien, veamos un poquito entonces, definamos esta revelación. La teología cristiana afirma
basada en el texto de las Escrituras y en los poderosos actos confirmatorios de Dios, que la revelación divina es la primera, la última y la única fuente para que la tarea teológica, que sin esa base firme, toda discusión teológica pierde el rumbo y se vuelve inútil, la gente conoce a Dios por la iniciativa y la actividad de Dios. Dios es siempre el iniciador y el autor de la revelación. Las personas son los destinatarios. Dios revela lo que de otro modo no se conocería, descubre lo que de otra manera estaría oculto. Deuteronomio 29:29, Gálatas 1:12 y Efesios 3:3. Veamos entonces. Veamos lo que la Escritura dice en Deuteronomio 29:29 con respecto a esta revelación. También puede buscar mientras tanto ahí en su Biblia. Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo mencionaba Moisés para el pueblo. También leí con respecto a esto Gálatas 1:12. Veamos lo que dice Gálatas 1:12, para que podamos comprender un poco más, de mejor manera de lo que estamos hablando. Gálatas 1:12 dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló, dice el apóstol Pablo. Y por último, Efesios 3:3 dice lo siguiente con respecto a esta revelación. Efesios 3:3 dice lo siguiente: me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Y en el contexto de Efesios 3 está hablando del plan de Dios. Sin duda ustedes habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Eso podemos hablar, ¿cierto?, con respecto a la revelación, y que siempre Dios el iniciador y el autor de esta revelación, y en este especial para el pueblo de Israel, así como para nosotros y así como para Pablo, para compartir la palabra del Señor. Ahora bien, yo les hablaba también de que esta revelación tiene dos conceptos, y tiene uno que es la revelación general. Dios descubre el velo de dos maneras. En primer lugar, existe lo que se ha dado en llamar la revelación general. Dios se revela a sí mismo en la naturaleza, en la historia y en todas las personas por ser hechas a su imagen. Esta revelación general está asociada con la naturaleza, por la cual las personas tienen un conocimiento intuitivo de la existencia de Dios. ¿Cuánta gente que no profesando la fe dice que creo en Dios, gracias a Dios, porque hay algo intuitivo de la existencia de Dios? Es de larga edad, y por cierto se afirma a lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento. El Salmo 14:1, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia aún la obra de sus manos. Esto es revelación general, la naturaleza. El Nuevo Testamento también en Hechos 14:17, en Romanos 1:19-21, nos revela, hace efecto a esta revelación general con respecto a los árboles, las aves, el aire que respiramos. Es la revelación general de que Dios existe. Dios se revela a través de la creación, y eso lo vemos todos, eso lo palpamos todos, eso lo percibimos todos. Que existe un Dios, que Dios sea el creador todopoderoso, que Dios actúe con justicia como juez supremo, que reine sobre las criaturas. Estas cosas son sabidas y reconocidas por todas las personas. Por lo tanto, es innegable que el hecho de Dios, que Dios sea, cuando las personas lo niegan, como en el caso del ateo, es un esfuerzo artificial en contra de una convicción interior dada por la misma naturaleza, por algo innato, por algo que nosotros fuimos hechos, y por ser creación de Dios, es algo innato creer que Dios existe. Por lo tanto, el ateísmo es algo que está totalmente contrario a la esencia de la creación del ser humano.
es algo que está fuera y es un esfuerzo artificial. Es como negarse a creer algo que no puede ser refutado. De muchas formas han querido refutar los científicos, los ateos han querido refutar la existencia de Dios, pero nos encontramos con muchos ateos que procurando contradecir, procurando dejar en ridículo la escritura, se han vuelto verdaderos defensores de la fe. No más allá tenemos a Warner Wallace, un importante investigador de los Estados Unidos, que en su anhelo de destruir la Biblia, de dar por el suelo los acontecimientos de la vida de Jesús y de los evangelios, se llevó a la tarea, profundizó en la tarea, se tiró de cabeza a tratar de extraer los errores de la Biblia para decir, no, la Biblia es falsa, los evangelios son falsos, la vida de Jesús, los acontecimientos de Jesús son falsos, y en ese proceso, en ese trabajo que él se dio como ateo, terminó convirtiéndose en cristiano, porque él mismo dice que la Biblia es verdad, los evangelios son reales, y todas las investigaciones que él realizó. Entonces es algo innato en el ser humano creer en Dios, porque viene esto como revelación general. Pablo podía esperar que los atenienses estuvieran de acuerdo cuando afirmó que es en Dios, el único y verdadero Dios, que todas las personas viven y se mueven y existen. Debido al conocimiento natural de Dios, que enfrenta a la humanidad por todas partes, es en la suma de las cosas creadas y de las leyes de la naturaleza creadas, Pablo dijo que los atenienses eran de los más religiosos. No se trata, por lo tanto, de identificar a Dios y la naturaleza, sino de reconocer que el conocimiento natural de Dios está profundamente arraigado en la naturaleza misma de la humanidad y, por lo tanto, en el reino natural. Entonces, esta revelación natural de Dios en la creación es algo innato en todo ser humano. Y todo aquello que sea contrario, todo aquello que es antinatural, es un esfuerzo artificial de no reconocer algo innato con lo cual fuimos creados, en creer en la existencia de Dios. También, estimados, como está esta revelación general dentro de este gran título revelación, está la revelación especial. Sin embargo, con el conocimiento de Dios a partir de su revelación en la naturaleza, Él mismo y sus propósitos misericordiosos siguen siendo totalmente desconocidos. El corazón amoroso y misericordioso de Dios desea la salvación de todas las personas. Por medio de la revelación especial, Dios propone compartir esto con la humanidad de diversas maneras. La humanidad no sabría absolutamente nada de los propósitos mesiánicos de Dios en Cristo si Dios no hubiera revelado su corazón y sus propósitos a lo largo de las Escrituras. Esta es la revelación especial. Antes de la caída, esta comunión entre el Creador y el ser humano era directa y aparentemente sin interrupciones. Con los primeros patriarcas, como Adán, Noé y otros, la revelación de Dios llegaba por medio de lenguajes inteligibles utilizados de manera sobrenatural. De hecho, hablaba directamente, Génesis 3, 14, 19, Génesis 6, 13, 21, Génesis 7, 1, 4, Génesis 12, 1, 3. En otros momentos, su revelación llegaba por diversos medios, como cuando el ángel del Señor apareció en la tienda de Abraham, Génesis 18, en la zarza ardiente, cuando le habla a Moisés en Éxodo 3, en la nube, Éxodo 34, o en el fuego y la nube sobre el monte Sinaí para Moisés y el pueblo de Israel, Éxodo 19. Dios habló en el monte santo y dio a conocer su mente y su corazón por medio de su siervo especial Moisés. A veces, Dios usaba sueños y visiones con sus profetas escogidos, ya sea despiertos o dormidos, como por ejemplo el caso de joven Samuel, cuando es llamado. Dios movió a sus profetas y más tarde también a los apóstoles, por impulsos internos
a hablar y a escribir sus pensamientos y sus palabras para la humanidad. Los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo, como el Éxodo, el cruce del Mar Rojo, los 40 años en el desierto, acompañados del milagroso sostén del pueblo, con el maná y las codornices, y de hecho, utilizar ropa que, a pesar de que divagaron por el desierto 40 años, la Escritura dice que ni sus calzados ni sus vestiduras se desgastaron. Había un propósito detrás de todo ello. Todos estos hechos milagrosos fueron interpretados cuidadosa y correctamente por Dios a través de sus profetas, mediante la iluminación interior e inmediata del corazón y de la mente por Dios. Los profetas y los apóstoles hablaron su palabra cuando Él la daba. 1 Corintios 2.13. Veamos qué dice 1 Corintios 2.13 para poder conocer un poquito mejor. 1 Corintios 2.13 dice lo siguiente: de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. También tenemos 1 de Tesalonicenses 2.13, que dice 1 de Tesalonicenses 2.13. Vamos allá también. Por esto también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros le predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y también tenemos 2 de Pedro 1.16. Vamos también allá para poder conocer el contexto de este estudio. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Ahora bien, el cenit de la revelación de Dios, el clima de la revelación de Dios, fue la venida en la carne de su amado Hijo. La revelación acabada de la revelación especial final de Dios está en la venida en carne de su amado Hijo Jesucristo. Juan 1:14-18, Gálatas 4:4 y Hebreos 1 y 2 lo mencionan. La revelación del Padre y de la misericordiosa voluntad del Padre para todas las personas por Jesús fue directa, fue exacta y es preeminente. Dios no se limitó a iluminar el corazón y la mente de sus profetas y apóstoles para que hablaran su palabra, sino que en ocasiones específicas también los inspiró para registrar por escrito los pensamientos, las palabras y las promesas que él deseaba revelar y retener para siempre. La colección sagrada de escritos forma un todo notablemente armonioso y unificado, por medio del cual Dios revela sus pensamientos y propósitos en cuanto a la humanidad. Para estos escritos, los profetas y los apóstoles fueron impulsados a contar no solo ciertos eventos y sucesos históricos, sino también lo que Dios revelaba como comunicación especial. Por lo tanto, la revelación y la inspiración son compañeras necesarias de la revelación por Dios de sí mismo y de su voluntad, y en algunos lugares sencillamente se unen en la misericordiosa dádiva de su palabra. Tal vez difieran en que mientras que la revelación tiene que ver con la iluminación divina, dada por Dios de diversas maneras, por la cual los profetas y los apóstoles conocieron a Dios y las cosas de Dios, la inspiración es esa agencia divina empleada por Dios en el registro de su palabra. Es así que el punto focal de la inspiración es ante todo el texto escrito. El punto focal de la revelación es la información o la divulgación que Dios da de sí mismo y de sus propósitos. En virtud de su inspiración por Dios, las escrituras se conocen y se respetan con toda justicia como la revelación de Dios para las personas de hoy, que proclama los dos grandes doctrinas de la ley, su voluntad y el Evangelio, sus promesas salvadoras en Cristo.
Esto lo podemos encontrar en cierta manera en Juan 20:21. Y usted mientras nota ese texto, Juan 20:21, vemos que dice esto. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¿Qué podemos decir entonces ahora de la inspiración de las Escrituras? Para la iglesia primitiva, dos factores significativos en su aceptación completa de la inspiración divina del Antiguo Testamento. Uno era la afirmación constante a través de sus páginas de que Dios habló o Dios dijo esto o aquello. Además, muchas profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías se habían cumplido en Jesús, y a los cristianos les parecía evidente que tales profecías debieron haber sido comunicadas directamente por Dios mismo. El segundo factor era la actitud de Jesús hacia la Escritura. Él afirmó que la Escritura no puede ser anulada. Juan 10:35. Veamos también qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 35. Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Si volvemos un poquito atrás en el contexto para entender este versículo, los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Jesús le respondió: ¿y no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses? Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen: tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque dije, hijo de Dios sois. Note esto: y la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús amaba el Antiguo Testamento y vivía su mensaje esencial, demostrando que lo aceptaba como la palabra de Dios. Para la iglesia primitiva, el reconocimiento que Jesús hizo de su inspiración valida su origen divino y verificaba su exactitud histórica. Veamos lo que dice Mateo 22:42 con respecto a esto. Mateo 22:42 dice lo siguiente: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron: de David. Entonces él les dijo: ¿y cómo es que en el espíritu David lo llama Señor? Pues dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. La visión que tenía Cristo del Antiguo Testamento se convirtió en la visión expresada en el Nuevo Testamento, que está saturado de citas del Antiguo y alusiones a él. El uso constante de fórmulas como la Escritura dice, escrito está, Dios dijo o el Espíritu Santo dijo, muestra que para el Nuevo Testamento las Escrituras se igualan con la palabra escrita de Dios. Pero ¿qué hay de la inspiración del Nuevo Testamento en sí? Los primeros predicadores del Evangelio estaban seguros de haber recibido un Evangelio por comunicación divina. Romanos 1:16, un texto muy maravilloso, un texto que el apóstol Pablo menciona, un texto potente con respecto a la palabra de Dios. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo mencionó ciertamente Pablo, también atribuyendo esta importante revelación, esta importante autoridad de la palabra. El mensaje del Evangelio, dado en forma oral a los apóstoles por el Espíritu Santo, fue puesto por escrito más adelante por el accionar de ese Espíritu. Cuando el Nuevo Testamento por fin tomó su lugar junto al Antiguo Testamento como escritura, fue con la conciencia del significado específico y establecido la expresión
escritura tenía la connotación de palabra escrita de Dios. En consecuencia, los dos testamentos deben estar juntos y los cristianos consideran que constituyen una sola expresión de Dios. Por lo tanto, esta inscripturación es el proceso por el cual se puso por escrito la autorrevelación de Dios, de modo que el producto resultante pudiera ser designado con justicia la palabra de Dios. ¿Y qué con la naturaleza de la inspiración? Porque hay una naturaleza dentro de esta inspiración. Antes de mediados del siglo XIX, la Iglesia tenía una opinión unánime acerca de la inspiración de Dios. Dios dio las palabras específicas de las Escrituras a sus autores humanos para perpetuar en forma inerrante, sin errores, sin equivocaciones, su autorrevelación especial. En el siglo II, Justino Mártir llamó a la Biblia el lenguaje mismo de Dios. En el siglo IV, Gregorio de Niza dijo que era la voz del Espíritu Santo. En los siglos XVI y XVII, los reformadores protestantes hicieron eco de esas afirmaciones, el lenguaje mismo de Dios y la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, según el Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento proclamaban una palabra iniciada y controlada por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 lo menciona así, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Lo que hablaban no era meramente sus propios pensamientos, ni pensamientos divinos en sus propias palabras, sino de parte de Dios, al ser impulsados, llevados en griego, por el Espíritu Santo. Ahora bien, aunque el pasaje trata específicamente de la profecía hablada, el apóstol Pedro parece haber estado usando el accionar del Espíritu en los profetas para enfatizar el origen divino de las Escrituras en su conjunto. El mismo Espíritu de Dios también impulsó a Pablo a escribir, y lo menciona Pedro, segunda de Pedro 3:15, mencionando, haciendo relación o haciendo alusión a lo que el apóstol Pablo escribió. De cierta manera, el apóstol Pedro lo está confirmando. Tengan en cuenta, dice el apóstol Pedro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. En casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. El apóstol Pedro, al escribirle a la iglesia, está dando énfasis a esta palabra que el apóstol Pablo en sus cartas escribía, y que por tanto también tenía una naturaleza de la inspiración divina. Tanto en la palabra hablada como en la escrita, el Espíritu Santo iluminó la mente y supervisó la obra. Según Pablo, el lenguaje mismo de la escritura es dada por el aliento de Dios. Lo mencionamos, texto muy conocido, lo mencionamos al comienzo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que usted y yo estemos preparados para toda buena obra. La palabra griega, tal como Pablo la usó allí, significa que las escrituras son más que una forma común de escribir las cuales Dios sencillamente haya puesto su aliento. Pablo también quería decir que la Biblia es más que un libro que respira el Espíritu. La escritura es más bien el producto del aliento creador de Dios y por lo tanto es un producto divino. En el Antiguo Testamento las palabras hebreas que significan aliento muchas veces se traducen como espíritu. Y eso es importante. El aliento de Dios es un vocablo que expresa que su espíritu surge en poder creador. Ese poder creador es la fuente de esas actividades y destrezas humanas especiales que Dios requiere para realizar sus propósitos. A lo largo del Antiguo Testamento, el aliento o espíritu de Dios se asocia
específicamente con la palabra profética. Tales observaciones proporcionan un trasfondo para entender la expresión de Pablo, inspirada por Dios, o dada por el aliento de Dios. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Lo menciona Salmo 33:6. De la misma manera, las escrituras fueron producidas por el aliento de Dios. Dios realizó sus obras creadoras al principio enviando a su espíritu. Salmo 104:30. Entonces el Señor Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7. De la misma manera, Dios sopló en el hombre las palabras que conforman las escrituras, que llevan la imagen de Dios y que solas pueden instruir para salvación y en justicia. A lo largo del Antiguo Testamento también es significativa la asociación de espíritu y palabra, siendo la diferencia entre los dos conceptos comparable a la que existe entre el aliento y la voz de Dios. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, el aliento divino, el agente de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la relación entre el Espíritu y las Escrituras es tan estrecha que afirma el Espíritu Santo dice. Es lo mismo que decir la Escritura dice. Pablo afirmó que lo que puso por escrito a la iglesia de los Corintios fue impartido no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Pablo agregó que por medio de sus palabras enseñadas por el Espíritu, él estaba interpretando lo espiritual por medios espirituales. Primera de Corintios 2:13. Entonces, ¿qué con el canon de las Escrituras? A partir del siglo IV, la Iglesia cristiana contaba con 66 libros que conformaban sus escrituras. Usted lo sabe muy bien. 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo. Tal como Platón, Aristóteles y Homero forman un canon de literatura griega, los libros del Nuevo Testamento se convirtieron en el canon de la literatura cristiana. Esta recopilación de libros. Se desconocen ciertamente los criterios para seleccionar los libros del canon judío, el Antiguo Testamento, pero es evidente que tenían que ver con su valor en la vida y la religión continuada de la nación adoradora. Ahora bien, ¿cómo determinaron los cristianos primitivos la presencia de la inspiración? No todos los libros neotestamentarios, y cuando me refiero a neo, nuevos, reclamaban ser inspirados. ¿Qué método entonces usó la Iglesia para demostrar que los libros en el canon merecían estar allí? ¿Sabe? Hubo 3 elementos que guiaron a los líderes de la Iglesia para seleccionar qué libros. En la Iglesia primitiva, mucha literatura nace. Mucha literatura, muchos escritos catalogados como revelación, como inspiración. Pero había algunos que contradecían. Mientras estaban los discípulos, no había problema. Estaban los discípulos directos del Señor, estaban los padres de la iglesia. A la muerte de los discípulos, de alguna forma quedaban los padres de la iglesia, que eran los discípulos directos de los apóstoles. Pero ya a la muerte de los padres de la iglesia, discípulos directos de los apóstoles, se genera una controversia y una discusión en qué libros eran canónicos o no, o qué libros tenían tal validez, y se generan ciertas herejías, ciertas contradicciones, en la cual la iglesia primitiva, en este fin y en este afán de preservar la palabra del Señor para que también nos llegara a nosotros, tenemos que mirar ese anhelo futurista, o ese anhelo de que la palabra siga siendo implantada por los primeros cristianos, que tienen que buscar una forma para poder determinar qué libros caen dentro de este canon para tener nuestros 27 libros. Y esto no es solamente humano, aquí no hay humanidad, sino que hay una búsqueda del espíritu, una búsqueda en oración para poder ellos, entendiendo el peso, entendiendo este compromiso, entendiendo la inspiración,
entendiendo la autoridad de la palabra, entendiendo que es palabra de Dios, no se podía tomar a la ligera, poder determinar un canon que afianzara la fe. Entonces, hubo 3 elementos que guiaron a los líderes de la iglesia. Primero, apelaron a la concordancia del libro con lo que llamaron la regla de fe. Esto significaba que la enseñanza del libro seguía las creencias que la iglesia consideraba como aceptables y correctas. Para escoger qué libros estaban dentro de este canon, tenía que estar esta regla de fe. Que estos libros a los cuales iban a leer, que se divagaban, recuerden que se divulgaban estos libros por las diferentes iglesias. Aparte del Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo, tenían extractos de libros, Mateo, Marcos, Lucas. Ellos tenían esta recopilación de estos libros y tenían que formular uno específico para la iglesia. Por lo tanto, cada libro fue pasado por esta regla de fe, que enseñaran las creencias que la iglesia consideraba como aceptables y que las iglesias los usaran. Segundo, tenían que demostrar apostolicidad. Y esto era muy importante. Este criterio requería la paternidad literaria de un apóstol o por un asociado de los apóstoles. Por ejemplo, Marcos era discípulo de Pedro, por lo tanto, tenía esta paternidad de ser un asociado del apóstol. Y Lucas también, ¿cierto? Que fue discípulo de Pablo. Y así también las cartas de Pablo, cada una de ellas tenían que demostrar esta apostolosidad. Esto era muy importante para dar fe a que libros iban a caer dentro de este canon, que por estos motivos, amados, por las herejías, por el gnosticismo, por todos estos movimientos contrarios a la escritura que se levantan, tiene que la iglesia preservar la palabra del Señor, y que es muy edificante y es pertinente para nosotros. Y tercero, amados, aplicaron lo que es conocido como la prueba de la universalidad. Esta requería que el libro fuera aceptado por un segmento amplio de la iglesia. No por algunos solamente, por un segmento amplio de la iglesia. Entonces, estos 3 criterios se pueden describir como la ortodoxia, como la fidelidad, como la lealtad, ¿cierto? Que hablábamos al comienzo, la apostolicidad y la universalidad. Estos 3 criterios fueron importantes para determinar cuál es el canon que usted hoy tiene en su mano, cuál es el canon del Nuevo Testamento que yo leo, y estos 27 libros que son muy suficientes para nuestra vida de fe. Al igual que los del Antiguo Testamento, estos libros fueron coleccionados y preservados por las iglesias locales en el proceso continuo de su adoración y de su necesidad de una guía autoritativa para la vida cristiana. La formación del canon fue un proceso más que un evento y tardó varios cientos de años en tomar su forma definitiva en todo el Imperio Romano. Los cánones locales sirvieron de base para la comparación y a partir de ellos finalmente surgió el canon general que existe en la cristiandad hoy. Aunque algunas de las iglesias del Oriente tienen un Nuevo Testamento un poco más pequeño que el que se acepta en el Occidente, el judaísmo, así como el cristianismo en general, cree que el Espíritu de Dios operó de una manera providencial en la producción y preservación de su palabra. ¿Por qué celebramos o por qué recordamos septiembre como mes de la Biblia? Lo que hemos dicho creo que está de más de recordarlo, ¿cierto? Porque hay una doctrina que es relevante, la doctrina de las Escrituras, porque hay 3 palabras que son importantes: revelación, inspiración y autoridad. Son importantes conocerlas. Que hay una revelación general y una especial. La revelación general nos habla, ¿cierto?, de lo que vemos a través de la creación y que es atribuible a Dios. Y está esta revelación especial a través de la palabra. Es importante reconocer la inspiración de la Escritura, que es dada por Dios, la naturaleza de la inspiración y este canon de las Escrituras, cómo fue preparado y ciertamente guiado por el Espíritu Santo para usted y para mí. Por todo esto, es importante recordar y celebrar el mes de la Biblia, por todo lo que la Biblia
es y seguirá siendo para nosotros. Por todo lo que la Biblia ha logrado en nosotros. Muchos han tratado de destruir la palabra y la palabra no muere y la palabra no es desechada. Hoy abunda palabra de Dios. Seguramente en su hogar hay una Biblia. Es lamentable que a veces esa Biblia está llena de polvo y no se valora y no se lee, porque es la palabra que usted tiene para ser edificado, para ser diferente. Es importante celebrar este mes y recordar la palabra de Dios con el valor que se merece. Es importante quizás pensar en que en este mes sea un tiempo bueno para que usted cambie su Biblia, una Biblia gastada, que es una Biblia que ya está destruida y que usted quizás le ha dado importancia a otras cosas. Es importante pensar también en este mes, hacerse un regalo como cambiar la Biblia. Quizás usted dice, pastor, yo ya no leo letras chicas, cómprese una Biblia letra grande. No escatimen el valor, ¿sabe? Algunos dicen, no, es que sale muy caro. Algunos se compran tremendos celulares y no le dan importancia a la palabra de Dios, que es importante tenerla. Es que yo la descargo como una aplicación. Pero no hay mayor riqueza que leerla en el papel y poder tacharla y poder subrayarla. ¿Por qué celebramos el mes de la Biblia? Porque recordamos este hecho importante. La Iglesia Católica leía la Biblia en latín. Leía la Biblia a campesinos que muchos de ellos eran analfabetos y que no sabían lo que se decía en latín. Y el curita leía y quedaban quizás todos colgados. Hay un esfuerzo, hay persecuciones. Cuando esta Biblia empieza a ser transcrita al español, hay un esfuerzo potente de Castillo de Reina, hay un esfuerzo potente de Reina Valera, cuando tienen que arrancar, cuando son perseguidos, pero están en este proceso de transcripción de los idiomas originales a un idioma claro, como fue la versión del oso. ¿Por qué ese oso comiendo de un panal? Porque no podía la Biblia tampoco decir Biblia porque era prohibida. Hoy tenemos este privilegio de leer la Biblia. Hoy tenemos el privilegio de tener más de una en los hogares. Para quienes estudiamos la palabra, es importante tener más de una, de tener muchas traducciones. Ahora es importante entender que la Reina Valera 60 no podemos atribuirla como la exclusiva. No, es una traducción. Y una traducción tan respetable como NBI, como Nueva Traducción Viviente, como la Reina Valera Contemporánea, como incluso las Biblias católicas, que son traducciones para nuestros días, para nuestro tiempo. Por eso es importante estudiar por qué hoy es el mes, porque este es el mes de la Biblia. Así que Dios les bendiga, que esto sea de fortaleza y que esto sea de bendición para seguir valorando, para que usted pueda valorar. Si usted no lo sabía esto, hoy lo ha aprendido, hoy ha conocido lo que es la doctrina, hoy ha conocido estas grandes palabras, revelación, inspiración y autoridad. Hoy ha conocido esta revelación general y esta revelación especial. Hoy podemos darnos cuenta, amados, que hemos sido creados con esto innato de creer en Dios y que cualquier búsqueda o cualquier cosa contradictoria a Dios es totalmente antinatural, es totalmente un esfuerzo artificial, porque usted y yo hemos sido creados con esto de que Dios existe. Está en nuestro ser, es algo innato. Así que Dios les bendiga. Este es el estudio de hoy en valor de que septiembre es el mes de la Biblia. Vamos a una alabanza y ya volvemos con la parte final del estudio del día de hoy. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Mi Dios eterno, tu luz por siempre brilla. Hermosa alabanza, ¿no? Mi Dios eterno, por siempre tú brillarás. Amados, Dios les bendiga. Este ha sido el estudio de hoy en conmemoración del mes de la Biblia. Espero que haya sido de bendición. Si no logró anotar mucho, le invito a que usted me mande un WhatsApp o que me escriba a mi Facebook personal y yo con gusto le comparto el estudio de hoy. Así que Dios les bendiga, que tengan una hermosa jornada, un hermoso descanso, que se cumpla la palabra del Señor en nosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en nuestro devocional diario, en nuestro apasionante viaje de 35 días por el plan de batalla de la oración. Que tengan un buen descanso, un abrazo grande. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Dios les bendiga. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy.
y sumergirme en tu gloria quiero hoy. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior.